¿Cómo andan? Hasta ahora, antes de ver cosas. ¿Dieron el parcial? Bien, alcanzó el tiempo, ¿no? ¿Todos bien o algunos no bien? ¿Un parcial? ¿Todo bien? ¿O todos o todos? Ojalá que sí. Yo estuve mirando algunos pocos y, como siempre, ¿no? Hay algunos que están muy bien, algunos que les falta un poquito más, pero por lo general, los parciales que pude ver son muchos nomás, así que 2 semanitas dijimos más o menos para entregar la nota, ¿saben? Así que la semana que viene estaríamos con esa novedad. ¿Ustedes antes del examen vieron teoría de la producción? Y el lunes vieron teoría de costos. Están relacionadas, profundamente relacionadas. La idea va a ser hoy trabajar sobre producción. Y ya si nos metemos algo en costos sería ideal. Depende cómo abordemos los trabajos prácticos, ¿no? ¿Qué no acordamos de teoría de la producción? ¿Qué es producir? ¿Están opinando ahí de las dos? ¿Están sabiendo qué es producción? Pueden opinar lo que quieran, pero... ¿eh? Combinación de insumos y factores productivos que nos permiten obtener, dice la compañía. En administración ustedes suelen ver este concepto de caja negra, ¿no? Este concepto de caja negra que básicamente se refiere a procesos que no los queremos describir porque no es el campo al que no es el campo al que estaríamos dedicados, ¿sí? Pero sí sabemos que a este conjunto de procesos ingresan cosas y salen cosas. Los inputs y los outputs, ¿no? Ingresan insumos y salen productos finales, ¿no? Hay procesos. Hay procesos que surgen de utilizar los factores. O sea, hay procesos que involucran mano de obra, hay procesos que involucran mano de obra y capital, hay procesos que involucran mano de obra, capital y tierra. Entonces, si nosotros tenemos que definir qué es producir, y apoyándolo en un grafiquito, traté de graficar el concepto que había dado la compañera, ¿no? Y tenemos que apoyarnos en un grafiquito como este, en un esquemita como este, es producir es transformar. ¿Sí? El concepto de producir va a ser transformar. La clave de esto va a ser identificar esta, porque la compañera decía obtener. ¿Sí? Te decía obtener. La producción va a ser un proceso de transformación de un producto o de insumos en otros, con características distintas y con capacidad de satisfacer necesidades distintas o satisfacer una misma necesidad de forma distinta. ¿Sí? Satisfacer una misma necesidad de forma distinta. Porque yo decía que no vamos a estudiar nosotros la forma en que se produce o cómo se da el proceso. Porque nosotros entendemos que, no lo digo estrictamente en términos técnicos, ¿no? Porque no vamos a ver si estamos produciendo pan, para dar un ejemplo bastante común,
Vamos a ver cuánto de harina, cuánto de agua, cuánto de levadura. ¿Está? Eso no va a ser un objetivo de esta materia, pero sí necesitamos conocer que hay relaciones, que existen relaciones entre los distintos factores de producción. Hasta ahora, y voy a tomar este concepto de factor acá. Hasta ahora nosotros decíamos que existen factores de producción. ¿Cuáles eran los factores? Tierra, trabajo, capital, tecnología. ¿Alguien dijo algo más, no? Empresa. Repasemos esto, no demos nada por sentado. ¿Qué es tierra? ¿Qué es el factor tierra? Terreno, recurso natural. Entonces, es el suelo, ¿sí? El suelo como superficie terrestre. Y recursos naturales en general, ¿sí? Recursos generales en general. ¿De dónde podemos lograr extraer algún beneficio? ¿Sí? A través de su utilización o a través de la extracción concreta. Por ejemplo, si nosotros usamos el río, podemos traer, ¿qué podemos traer del río? Los pescados es lo obvio, ¿no? Esa tiene que ser la respuesta. Sí, está preguntando boludeces, tiene que decir usted. Pero también podemos traer arena. Bueno, hacemos un refulado y creamos la isla, la isla del medio, donde ustedes van a ir el fin de semana, toman sol, carnet, todo eso. Cuídense, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, del río también se pueden traer otras cosas. ¿Eh? Agua, miren, eso está bueno. De hecho, el agua que tomamos sacamos del río. El agua que tomamos acá en el campus, ¿de dónde sale? Te van por Perón, la avenida Perón, 5 cuadras aproximadamente, hay una planta, ¿no? De potabilización. ¿Y esa planta de dónde toma? De la toma que está, cuando uno cruza la playa Costa Sur, en vez de venir a Posada, se va para el lado de Garupá. De hecho, lo que separa Posada de Garupá, en esa costanera, es una planta de toma que tiene una tubería, 100 y pico de metros más o menos hacia adentro, y extrae el agua. Viene por el bulevar, atraviesa Plaza Ilía y llega a la planta de potabilización. Agua dulce, está muy bien. Entonces, sí, señor. La tierra, ¿en qué sentido? Bueno, tierra como abono, dice la compañera. Está bien, sí, se vende tierra, ¿no? Se venden camiones de tierra para todo, para plantar, pero también para rellenar un terreno. Quiero construir una casa y el terreno está desnivelado y lo tengo que... Imagínense la minería, o sea, hay un montón de cosas que significan tierra, ¿no? Trabajo. El trabajo. ¿A qué vamos a referirnos cuando hablamos de trabajo? Mano de obra, ¿no? O sea, el esfuerzo que hace, la fuerza laboral que pone a disposición. ¿Quién pone a disposición? Si nosotros volvemos al flujo circular del dinero. La familia. La familia es la persona, ¿no? Depende cómo nos veamos en construcción mínima de una sociedad. Las familias. Bueno, ok. Ahora estamos con miedo porque parece que trabajo puede aportar la familia o puede aportar la inteligencia artificial también, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo ahí cómo competimos y cómo le limitamos. Estamos en una situación preapocalíptica. ¿Eh?
Pensamos que Terminator está cerca y todo eso. Puede pasar igual. Eso, ¿no? Capital. Un poco eso es lo que sucede. Nosotros tenemos miedo que el factor capital se nos pase a trabajo, ¿no? Eso en todas las revoluciones industriales ha sucedido, ese temor de que la máquina reemplaza al hombre, a la humanidad. Capital, entonces, son todas aquellas maquinarias o edificios, edificaciones que se utilizan para la transformación. Tecnología. Técnicas. A veces es difícil definir tecnología hoy que estamos en un mundo tan tecnológico, ¿no? Es todo parece la tecnología. Pero la tecnología concretamente es un conjunto de técnicas que mejoran e innovan en procesos. Entonces, lo que tradicionalmente la bibliografía decía era, nosotros estamos hasta acá. Hasta acá son factores reales. Y lo que son los nuevos factores es tecnología y la capacidad empresaria, porque la tecnología me impacta en la forma en que yo exploto o el rendimiento que me da la tierra, me da el capital o me da el trabajo, y la capacidad empresaria, en definitiva, es otra forma, o la iniciativa empresaria, también dice la bibliografía, es otra forma de concebir el trabajo. ¿Sí? Es otra forma de concebir el trabajo. Yo creo que nadie puede creer que el empresario no trabaje, ¿no? Entonces también es trabajo. Pero bueno, si ustedes trabajan con todo este esquema completo de factores de producción, está muy bien. Ahora, ¿hay otra forma de clasificar los factores de producción? En términos de cómo impactan en los procesos o en la producción. Si uno dice, quiero que resulte X cantidad de producción. X es una determinada cantidad de producción. ¿Qué tengo que hacer? A ver, acá, en una empresa grande, el gerente de ventas me dice, yo necesito producir, en función a nuestro análisis de mercado y nuestras necesidades financieras y todo, necesito producir y podemos vender 1000 unidades de este producto. ¿Cómo se comunica hacia atrás? Comunicamos al gerente de compras para que compre cantidades, ¿sí? X cantidades de insumos para la producción y le comunicamos al gerente de producción de que contrate X cantidad de factores. ¿No es cierto? Entonces, como el de venta va a decirle al de compra y al de producción cuáles son las cantidades concretas de factores, mejor dicho, las cantidades que necesita, y el de producción va a decir, bueno, para producir 1000 unidades, 1000 botellas de Coca-Cola necesitamos 100 tipos, 100 operarios. Ajá, okay. Contratarlos 100 operarios. Para producir 40.000 litros, necesitamos el doble de operarios, 200 operarios. ¿Sí? Ahora, solo operarios tenés que variar, y ahí empieza la pista a la que voy a ir. Solo la cantidad de operarios se puede variar para que la función de producción siga dando. Y por ahora sí, en esta determinada escala, sí. ¿Por qué escala? Porque nosotros estamos trabajando en una fábrica que tiene cierta capacidad. Podemos producir hasta 80.000 unidades de Coca-Cola. Y ahí decimos, tiene fábrica, ok, capital. Que para producir de 0 a 80.000 es el mismo. Es más, fíjese que dije 0. De 0 a 80.000 es el mismo. La cantidad de operarios para producir de 0 a 80.000 no va a ser la misma.
Capaz que va a tener un mínimo, porque para aprender todas las máquinas vamos a tener que tener una cierta capacidad mínima. Pero a partir de ahí se van incrementando los procesos, o intensificando o aumentando los turnos. Y en este caso la Tierra parece ser no un elemento sustancial, si estamos hablando de producir Coca-Cola, ¿no? Para enfocarnos solo en la industria concreta de la transformación de la Coca-Cola. Ya empezamos a notar que la función de producción, o sea que existe una función de producción que describe el cuánto incorporar para tener un cuánto como resultado. Nos describe el rendimiento de las cantidades de insumos dados el rendimiento de los factores para obtener un cuánto en producción. Lo que nosotros vamos a tratar de estudiar es esa relación que existe entre los factores, principalmente. Vamos a suponer que el insumo tiene un rendimiento constante y o sea que no tiene defecto. Si tiene defecto, tiene un defecto ya con desvío estándar, ya lo conocemos al defecto, ¿sí? Un desperdicio ya estudiado. Pero sí vamos a estudiar la relación entre los factores. Y la principal diferenciación que vamos a hacer entre los factores ahora va a ser aquellos que son fijos en función a un proceso y a las cantidades producidas, y aquellos que son variables. ¿Sí? Esto después tiene impacto en costo. Ustedes vieron costo fijo y costo variable el lunes, y eso tiene impacto en costo. Profe, Y ¿podría repetir qué dijo sobre la función de producción? vamos a intentar, porque estaba con la idea, ¿viste? Vamos a intentar repetir. La función de producción es justamente una función, una herramienta que a nosotros nos permite calcular cuánto insumo deberíamos incorporar a nuestro proceso y cuántos factores deberíamos incorporar a nuestro proceso, dadas las relaciones existentes entre esos factores, teniendo en cuenta un rendimiento constante de esos insumos, para poder determinar o poder conseguir, en definitiva, como dijo la compañera hoy, esa palabra, obtener, dijo ella, una determinada cantidad de producción. A ver, hay definiciones más lindas, vamos a buscarle alguna. Función de producción, relación que indica la cantidad de factores e insumos de la producción necesarias para obtener un cierto nivel de producto en una unidad de tiempo. Esa es más linda. Yo intento de usar el grafiquito para que cierre esa idea. ¿Sí? Vamos a repetir lo que dice el manual, dice relación, fíjense, que indica la cantidad de factores e insumos de la producción necesarios para obtener cierto nivel de producto en una unidad de tiempo. Entonces la función de producción lo que hace va a estudiar eso, cuánto tenemos que incorporar de factores e insumos para obtener cierto nivel de producto. Cierto nivel de producto es X cantidad de producción, una determinada cantidad de producción. ¿Sí? Clave en este análisis, esa última parte que decía en una determinada unidad de tiempo, ¿no? Tenemos que periodizar para entender de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, también es clave entender la unidad temporal para poder diferenciar qué tipo de factores vamos a estar hablando. Nosotros lo que vamos a hacer acá va a ser estudiar la producción en 2 dimensiones temporales, ¿sí? Eso lo mismo hicieron en costos. En 2 dimensiones temporales. Una dimensión temporal
Una de esas dimensiones temporales, obviamente, de corto plazo. ¿Entendí esto? Sí. Corto plazo, que lo vamos a definir de una determinada manera en esta unidad, y la otra de largo plazo. ¿Cómo definimos el corto plazo en producción? A ver. Un factor fijo, los demás variables. Perdón, no te escuché la primera parte. Que por lo menos existe un factor fijo. Por lo menos. Me gusta ese comienzo más. ¿Eh? Puede haber más de uno, pero es corto plazo cuando por lo menos hay uno. Al menos hay uno. ¿Ah? Cuando al menos hay uno. ¿Viste? ¿Por qué? Porque es cierto, puede haber más de uno. Pueden ser todos fijos en el corto plazo. ¿Tá? Ahora, ¿cuándo rompemos el corto y el largo? O sea, ¿cuándo quebramos la unidad temporal y decimos, acá se separa el corto y el largo cuando al menos queda uno, cuando el último? De hecho, una definición un poco más manual es, corto plazo se define cuando al menos uno de los factores es fijo. Cuando al menos uno de los factores es fijo. ¿Sí? Voy a buscar los prácticos para hacer esto. ¿Y largo plazo? Cuando todos los factores son variables. Muy bien. No me diga que voy a romper de nuevo esto. Me van a descontar ahora. Lo rompí, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos con los prácticos. Práctico número 7, teoría de producción. Concepto de producción ya lo vimos. Concepto de producción ya lo vimos en esto. Dibujando todo esto, pero con la palabra clave acá, transformar. La palabra transformación tiene un contenido vinculado, que es el contenido, o sea, un contenido implícito, que es la agregación de valor. ¿Sí? Es la agregación de valor. Hay un valor agregado. En esa transformación suma un valor al contenido final. Está relacionado con la función de producción, que era lo que comentábamos recién. Vamos a la pregunta número 2. Esa función de producción. Esa función de producción que nos decía, para obtener una cantidad determinada de X. La función de producción nos explica cuánto tenemos que meter de insumo y cuántos factores, ¿no? Y esa misma función de producción lo que nos dice es que los rendimientos no son constantes. ¿Qué quiere decir un rendimiento que no sea constante? O sea, el rendimiento es una ecuación de equivalencia, ¿no? Se comprende el rendimiento como esto, una ecuación de equivalencia. Está bien.
A ver, vamos a... No quiero dar un ejemplo porque nos va a costar, capaz. Si tenés un ejemplo, mejor. Pero vamos a decir, para dar algo así, si vos tenés que producir 10 litros de Coca-Cola, capaz que no son 10 litros de agua como insumo. Capaz puede ser un poquito menos. Bueno, acá digo que como insumo. Ahora vamos trabajadores. No van a ser 10 litros de trabajadores. Está difícil hacer la derivación directa. Entonces, nos vamos al concepto de equivalencia. Tiene que ver con la ley de rendimiento decreciente. Lo que yo pregunto es, ¿qué significa un rendimiento? Lo que te da como resultado de incorporar factores productivos. Ok. Puede ser al principio. ¿Cuánto resulta cada trabajador, por ejemplo? Puede ser un rendimiento, ¿no? Un rendimiento del resultado. Esa palabra que dijiste me parece clave. El resultado. El resultado, y yo le agrego este de nuevo. Entonces vamos a poner acá resultado. Resultado, y le agrego la palabra equivalencia. Porque es un resultado equivalente. No es un resultado directo. No podemos decir que o sea, no lo podemos traducir en la misma unidad de medida, de movida, salvo que sean insumos que sean directamente medibles dentro del producto final. ¿Sí? Medibles dentro del producto final. Pero la mayoría de los otros costos, no, otros factores, no. Incluso algunos insumos, ¿no? Bueno, el resultado de cada trabajador, el resultado de cada máquina. Bueno, ¿solo individualmente analizado o en combinación? En combinación. Entonces, el trabajador sin la máquina no hay proceso productivo, porque ese producto no se puede hacer sin la máquina. Vamos al PAM. Está el tipo ahí, cofia, amasando. Sin el horno no estamos con PAM. No tenemos el PAM. ¿Está? Acá lo mismo. Entonces, tenemos el horno y no tenemos el trabajador, probablemente no tengamos el PAM. Salvo ahora que se compren esa. ¿Vieron esos hornitos que se ponen en las casas, hacen el pan casero? Los que probé son muy feos, así que no sé si está funcionando tanto eso. Pero bueno, hay robots que cocinan. No sé, un amigo se compró uno. Ahora con esto de Temu, viste, cada uno se compra su chiche y tira la plata como quiere, ¿no? Esto es producto. La invasión de productos chinos es un fenómeno. Un fenómeno. Rendimiento. Ahora rendimiento decíamos, siempre es en combinación. Dos factores. Eso siempre es en combinación. Y lo que estaba ocurriendo acá con esto es que nosotros empezamos a darnos cuenta de que no todos los factores rinden de forma constante. Porque hay distintas características de los factores. ¿No es cierto? Por ejemplo, si ustedes ponen en una panadería, vamos a borrar un poquito esto así rayamos, ¿no? Si ustedes ponen en una panadería panadería. Hay un horno. Hay un horno, ¿no? Y hay un trabajador. Panadero. Nosotros vamos a tener un horno como factor. Un trabajador. ¿Sí? Un horno que puede. Vamos a decir horno y otras máquinas, ¿no? Vamos a decir la amasadora, el conjunto de maquinitas. Y un trabajador. ¿Cuánto nos rinde? Pongamos un número. Por día, vamos a decir. ¿Cuántos kilos de pan puede producir una persona por día?
20 kilos. Estamos, no. 20 kilos. Porque si hay otra persona que un trabajo de todo el día. Arriesgado el número, ¿no? Capaz que viene alguien y dice, hace pan, dice, de hace 20 lo he hecho porque... ¿Cuánto sale el kilo de pan? Transformado, 1.300 pesos. 20 kilos de pan por 1.300 pesos, ¿cuánto da? ¿26.000 pesos? 26.000 pesos. Y si vemos lo que gastó en luz, lo que gastó en insumo y lo que gastó en alquiler, capaz que no le podemos pagar el sueldo al hombre. Entonces lo que le vamos a decir al final es, che, tenés que producir más de esto, porque si no te vamos a contratar. Esa teoría de la distribución va a ser la última que vamos a ver, pero necesito anticiparme a esto, porque si no, no tiene sentido lo que estamos analizando, ¿no? O sea, lo estamos llevando a costos, pero no lo estamos llevando a precio. Así que llevámosle a precio y a costo, entonces analizamos la microeconomía. Así se resuelve la microeconomía. ¿Cómo hacemos para encontrar los puntos óptimos de producción? ¿Cómo hacemos para encontrar los costos mínimos? ¿Y cómo hacemos para encontrar los beneficios máximos? En definitiva, eso va a ser un poco la idea. El producto total va a ser 20. La ley de rendimientos marginales decrecientes, primero nos habla de marginal. Nosotros ya habíamos visto algo de marginal acá, ¿no? Además de la serie de la cárcel. ¿Qué habíamos visto de marginal? La utilidad marginal habíamos visto. ¿Y la utilidad marginal qué era? Vamos a ordenar ahí la satisfacción de una unidad más de un bien o lo que sea que consumimos. O sea, ¿cuánto me agregó la utilidad total esa última unidad consumida? Algo así. ¿Está? Está bien. La microeconomía decide al margen, porque decide esa última. El punto óptimo es la última unidad, la última cantidad. Hay una teoría económica del marginalismo, que es la modelización, llevarlo a la teoría de la matemática, que es muy importante, digamos, le da mucho argumento a toda la bibliografía que nosotros leemos. La marginalidad, entonces, va a ser siempre midiendo el último componente que agregamos. Si la utilidad marginal era cuánto de utilidad agregó la última unidad de consumo que hemos consumido, perdón, la última unidad consumida, ¿qué sería la utilidad, perdón, la producción marginal? O producto marginal. Después ya me pide esto, ¿no? Producto marginal. ¿Cuál es? ¿Cuánto el producto aporta por cada factor variable adicional, digamos? Me parece que al revés, ¿no? ¿Cuánto aporta cada factor variable? Claro, Al producto total. ¿Cuánto hace crecer? ¿Cuánto crece el producto total si agrego un factor más? ¿No? Si agrego un factor más. Y si agrego un factor más, quiere decir que tiene capacidad de variar ese factor, ¿no? Entonces, no es cualquier factor, sino que es un factor variable. Bien, bien. Entonces, va a ser, ¿esto igual a qué es? ¿Cómo se calcula esto? ¿Variación de qué? Del producto total sobre variación del factor variable. ¿Sí? Bueno. De estos dos factores que tenemos acá, ¿cuál es variable y cuál es fijo? Esto es factor variable y esto es factor fijo. La cantidad de horno va a ser fija. Muy bien. Entonces, si es fijo, para nuestro segundo caso es 1. Vamos a hacer 3 casos. Agregamos otro panadero. Agregamos otro panadero. ¿Cuánto producimos? De 30 a 40. 35, dice el compañero.
Están combinados. De 30 a 40, él hizo el promedio, dijo 35. Bueno, 35. ¿Eh? 35 también. Bueno, está. Ahí ya lo arruinaron el segundo panadero. Si el primero estaba complicado sostener su salario, el segundo está loco. La pregunta es ¿cuánto produjo el segundo panadero? ¿Cuánto agregó el segundo panadero? Es 15 dividido 1. Producto marginal es 15. ¿Cuál fue el producto marginal del primero? 20. ¿Eh? Sí, quiero. Creí que había pagado. Ahí está. ¿Qué se observa entonces acá en esta? ¿Qué se observa? ¿Que el rendimiento subió, bajó, permaneció constante? ¿Cuándo? Lo que nosotros podemos, si podemos describir esto de forma como está escrita en el pizarrón, es decir, nosotros tenemos una capacidad de planta dada por el factor capital, que en este caso es el factor fijo, porque el capital tiene mucha menor capacidad de adaptación en el tiempo, en el corto plazo suele ser más fijo. Y nos damos cuenta porque cuando dejamos de producir, la cantidad del factor no desaparece. ¿Sí? ¿El trabajo puede ser fijo? Hay casos que sí, ¿no? Hay casos que sí. Cuando nosotros producimos un pan, ¿cuántos gerentes había en la panadería? Uno, vamos a poner que hay gerentes, ¿no? Uno. Cuando producimos 35 kilos, o sea, con 2 trabajadores, ¿cuántos gerentes había? Uno. Entonces también el factor trabajo puede ser asimilable a fijo en algunos casos. ¿Está? Puede ser asimilable a fijo. Entonces nosotros, dado una función de producción donde hay factores fijos y hay factores variables, y nosotros vamos incrementando la cantidad de factores variables. Esto es el concepto de rendimientos decrecientes, ley de rendimiento decreciente. Vamos incorporando factores variables. La capacidad de producción, si bien se permanece constante, empieza a haber una saturación en los procesos. El concepto de saturación es clave. Empieza a haber una saturación del factor fijo por agregación constante de factores variables, a tal punto de que el rendimiento empieza a decaer. Nosotros hubiésemos mostrado acá, con un poquito más de generosidad, para el segundo trabajador que incorporamos, de que aumentaba, porque el primero tenía que amasar, tenía que estar atento al horno, tenía que estar haciendo todo, y capaz que si eran 2, se distribuían mejor las tareas, y en vez de producir 20, o sea, de 20, produciendo la equivalencia iba a producir 40, ¿no? Entre los dos podían haber producido 50. Entonces decía, mirá, cómo funciona. Y se ve un crecimiento. De hecho, la ley de rendimientos marginales decrecientes describe eso. Dice, al comienzo, cuando tenemos un factor fijo y le empezamos a agregar factores variables, el rendimiento marginal va creciendo. Empieza a crecer, empieza a ser positivo. Tiene un tramo donde esto es beneficioso en términos de producto total. Hasta que llega un punto donde ese factor fijo se empieza a saturar por la misma característica del factor variable. ¿Sí? Y esa saturación se muestra con un rendimiento cada vez menor de ese último factor variable que incorporamos. Entonces, el rendimiento marginal de los últimos trabajadores incorporados empieza a ser decreciente. Conclusión, no todo el tramo de la producción no todo el tramo de la producción rige la ley de rendimientos marginales decrecientes. Rige a partir de la saturación del factor variable. Rige a partir de que el producto marginal empieza a decaer. ¿Está?
Ujú. Al agregar un tercer panadero puede ser de 60. De 45 y acá de 60. Bueno, o le ponemos 55, mirá, para que se vea mejor todavía. Ahí tengo que borrar acá. Producto marginal va a ser 15. El producto marginal va a ser 10. No, 25. ¿No? Si no, no me funcionara. ¿Se comprende esto, no? Muy bien. Enunciar la ley de rendimiento marginal decreciente. Vale la aclaración, y quiero hacer un paréntesis, ustedes tienen que hacer una anotación en algún lado, ¿no? Porque suele ser tema de confusión. En esta unidad nosotros vamos a ver dos tipos de rendimientos. Sí, dos tipos de rendimientos. Uno, rendimientos marginales, y vamos a hablar de la ley de rendimientos marginales decrecientes, y después vamos a mirar rendimientos de escala. Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque uno está hablando del corto plazo y la otra está del largo plazo. El rendimiento marginal decreciente parte de la idea de que hay un factor fijo al que le agregamos factores variables. Y los rendimientos de escala parte de la idea de que todos los factores son variables. ¿Sí? De que todos los factores son variables. Y un crecimiento de todos los factores variables en términos proporcionales puede dar más que proporcional, menos que proporcional o igual que proporcional el crecimiento de la producción. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 3. El concepto de los dos son, cuando hablamos de rendimiento marginal decreciente, estamos hablando del corto plazo, porque parte de la idea de que al menos un factor es fijo y se satura con la agregación de factores variables. Por lo tanto, el rendimiento empieza a caer. ¿Sí? Si los panaderos empiezan a contar lo que hicieron el sábado, qué sé yo, ¿viste? Ya tardó, el pan no sale. Hay un cuarto panadero, ya hace un tere, ¿viste? Entonces, es el punto más o menos lo que está diciendo. Ahora, cuando hablamos de rendimiento de escala, estamos hablando de largo plazo, porque parte de la idea de que todos los factores son variables y lo que propone es, demos un crecimiento proporcional a todos los factores variables, que es capital. Yo me imagino en curvas, ¿no? Capital y trabajo, y todo crece 10%, ¿sí? Todo crece 10%, ¿cuánto crece el producto total? Si crece más que 10%, o sea, es un crecimiento más que proporcional, es un rendimiento creciente a escala. Si rinde menos que un 10%, es un producto decreciente a escala. Y si rinde 10%, es un producto constante. Eso es largo plazo. Pero suelen confundirse. Suelen confundirse en los exámenes, esas cosas. Hemos visto. ¿Sí? El rendimiento marginal es decreciente, corto plazo. Rendimiento a escala, largo plazo. Eso. Bien. Bueno, hagamos el ejercicio. Este ejercicio como para trabajar la matemática, el cálculo de algunos indicadores que análisis. Entre eso está el producto marginal. El ejercicio lo que nos propone es completar el cuadro y graficar el producto total, el producto medio y el producto marginal. Bueno.
¿Cómo se calcula el producto medio? ¿Qué es el producto medio, mejor dicho? ¿Perdón? ¿Promedio? En medio de la producción de la cantidad. Claro, la idea de medio viene del concepto estadístico del promedio, ¿no? Va ahí, eso. El promedio, en promedio, ¿cuánto aporta a una determinada escala de producción, mejor dicho, a un determinado nivel de producción? ¿Cuánto aportó cada trabajador? Si quisiéramos hablar de trabajador como factor variable, ¿no? Vamos a hablar de factor mejor para no poner siempre el trabajador. Pero es así. El producto medio va a ser producto total sobre factor variable, cantidad, si querés, factor variable. Y lo que nos va a explicar es más o menos en promedio cuánto aporta cada trabajador a ese nivel de producción, suponiendo que todos aportan el mismo nivel, ¿no? Acá un profesor decía antes, el promedio tiene, le daba estadística, decía, el promedio tiene esa habilidad de decir que si mi vecino tiene 2 autos, yo no tengo ninguno, cada uno tenemos uno, decía, ¿no? Porque nosotros veíamos PBI promedio, PBI per cápita, y lo que de alguna manera es decir cuánto tiene cada uno de cada cosa. Tiene ese efecto. Pero bueno, a estos efectos, en esta idea de la micro sirve todavía para tener una noción de promedio. Como no nos satisface del todo, decimos, bueno, ¿cuánto aportó ese último? ¿Sí? ¿Cuánto aportó ese último al producto total? Entonces decimos producto marginal. Y el producto marginal va a ser la variación del producto total sobre variación de la cantidad del factor variable. Vamos a hacer así, hacemos 2 renglones en pizarrón y después completo en la tabla esa directo. ¿Tá? Hacemos entre todo y completo en la tabla, para no hacer todo en la tabla entera. A ver, tierra, trabajadores, vamos a hablar, L, vamos a decir los trabajadores, producto total, bueno, producto medio y producto marginal. Uno, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2 y 1, 2, 5. Bien. Producto medio. El producto medio opera en el renglón, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir que opera en el renglón? Que utiliza la información de su mismo renglón, para su misma escala de producción, ¿no? En el primer caso no tenemos producto medio. El problema es 0 dividido 0, 0 dividido 0. ¿Ah? En este caso sería 0 dividido 0. Y producto marginal tampoco, porque no hay una unidad agregada. Entonces, los 2 primeros casos, nosotros vamos a hacer en C. Un guioncito. Y hago la aclaración que hice en utilidad marginal. En la bibliografía ustedes pueden llegar a encontrar que utilidad marginal tiene un renglón dislocado. ¿Qué quiere decir un renglón dislocado? Que el resultado está acá. Acá está el resultado. No en producción 0 o en producción 2, sino en producción entre el 0 y el 2. ¿Está? En los gráficos pasa lo mismo. En vez de estar en producto total 0, producto total 2, está entre el 0 y el 2. Vamos a hacer la variación de esto. Perdón, vamos a hacer el segundo caso. Producto medio cuando el producto total es 2. ¿Cuánto es? 2. ¿Por qué decimos que es 2? 2 dividido 1
es 2. ¿Por qué 2 dividido 1? Porque el producto total dividido la cantidad del factor variable. Producto marginal, 2. ¿Por qué? Porque la variación del producto total es 2 y la variación del factor variable es 1. Entonces te da 2. Siguiente caso. Producto medio de cuando el producto total es 5. 2,5. Porque viene de 2,5. No, viene de 3. A ver. ¿Qué estoy haciendo? De 5 dividido 2. 2,5. Y acá producto marginal, sí. La variación es 3 sobre una variación de 1, da 3. ¿Está? Bueno, seguimos haciendo los otros casos. Yo voy completando en la tabla que está en el enunciado. Cuando el producto total es 9, ¿cuánto da producto medio? 3, porque es 9 dividido 3. ¿Y el producto marginal? Bueno. ¿Alguien que no le haya enganchado? Estamos todos en la misma, ¿no? Podemos explicar lo que sea, de nuevo. Bien, ahí estoy viendo los deditos arriba ya también. 12 dividido 4, producto medio de producción igual a 12. Bueno, producto marginal. Fíjense que estamos haciendo, cuando hacemos las variaciones, hice una advertencia también de nuevo, cuando hablamos de utilidad marginal, de que acá estamos variando de 1 en 1 los factores variables. Si variamos de 2 en 2, no es solamente la variación del producto total, ¿sí? A veces nos tentamos a hacer eso. Variación del producto total, listo, ya está. Es 12 menos 9, listo. ¿Está? 3. Es sobre variación del factor variable. El caso este da variación de trabajo igual a 1. Seguimos, producto medio, 14 dividido 5. Bien, y producto marginal, 2 dividido 1 sería 2. Producto medio de producción igual a 15. 15 dividido 6. Y producto marginal, 1, porque 15 menos 14 da 1 y 6 menos 5 da 1. Entonces 1 dividido 1 es 1. Muy bien. Seguimos. Producción sigue siendo 15. Y ahora el factor es 7. 2,14. A ver cuántos. Si el tercer decimal es mayor a 5, le redondeamos en 15. Es 2, entonces redondeamos en 14. ¿Está? Poniendo una regla así medio que entre nosotros nomás, ¿no? No es necesario. Si ustedes después ven el Excel que le redondea distinto, porque configuraron el Excel de forma distinta. Bueno, acá, producto marginal. ¿Cómo es posible que dé 0 el producto marginal? Si usted agregara un factor variable. ¿Eh? Llegó a un punto de saturación. ¿A nivel qué? No crece la producción, ¿no? Y si llegamos a un punto de saturación de que el último trabajador que agregamos no me rindió nada, ¿qué pasa con el siguiente que agregamos? Va a empeorar esto, ¿no? O sea, si el último que agregamos no sumó ni un kilo de pan, agregamos uno más, o sea, estás chocando ahí en la panadería, ¿no? Uno abriendo el horno, el otro cerrando, ¿no? ¿Y qué va a pasar? En vez de producir 15 unidades de pan, van a producir 14 unidades de pan. Cae la producción total.
Exacto. Entonces, acá el producto medio va a ser 14 dividido 8. ¿Y producto marginal? Y finalmente, 1,33. ¿Y producto marginal? Menos 2. Como proceso para hacer y eso tenía y lo usó para explicar el juego. Dice, no van a estar en el estado porque es de 4, 3 por 3, algo mucho. Después de los 38 se van a entonces y empiezan a discutir ahora para poder producir tanto, porque van a estar, o sea, esa persona va a estar cobrando, haciendo, entregando el producto. Entre dos se van a dividir y van a producir más. Muy bien. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide ahora nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio decía, utilice dos gráficos. ¿Sí? A fin de determinar la correspondencia de las curvas. Yo voy a cambiar de... Voy a hacer un gráfico en el pizarrón y después voy a poner algo en la pantalla. Si tenemos que hacer dos gráficos, lo que se nos está pidiendo es, por un lado, hablar en términos totales, sería el producto total, y abajo hacer el otro gráfico, mostrando las mismas cantidades, cómo se comportan las curvas de producto medio y producto marginal. Entonces, básicamente, nosotros vamos a graficar en las cantidades. Sí, ahí va, así vamos a hacer. Y la cantidad de qué. Yo puse cantidad, pero ¿cantidad de qué? Estoy dando por supuesto esto. De factor value. Producto total. Y acá, producto medio y producto marginal.
Si nosotros vemos el comportamiento del producto total, ¿cómo fue? Fue creciente, ¿no? Fue creciente hasta llegar a 15, o sea, hasta llegar a 7 factores variables. También vemos que primero se modificó a 2, después más que se duplicó, ¿no? Con una unidad de trabajador más que se duplicó, porque si se duplicaba era 4, o sea que tuvo una tasa creciente. Fue creciente a tasas crecientes. En términos de curva, nosotros vemos que una curva creciente a tasa creciente, estando partiendo de cero, ¿no es cierto? O sea, crecer es esto, ¿no? Agregamos la variable que estamos estudiando, el resultado es que también tiene una pendiente positiva nuestro elemento bajo estudio. Ahora, puede crecer así o puede crecer así. Este segundo caso es creciente a tasas crecientes. Quiere decir que pequeños incrementos de la variable hacen tener un resultado exponencial de nuestro elemento. Bueno, si crece a tasas crecientes al comienzo, nosotros vimos algo así, hasta llegar a un punto donde, cuando pasamos de 2 trabajadores a 3 trabajadores, no se duplicó ya, porque si se duplicaba el 5 era 10, entonces ya no se duplicó. Empezó a tener un punto de inflexión, un crecimiento a tasas decrecientes. Esto va a tener una forma así. Hasta un punto de saturación y cae. O sea, si nosotros hiciéramos todos los puntos de conexión, se vería mucho más claro. Y por otro lado, tenemos las curvas de producto medio. Fueron crecientes hasta más o menos, o sea, fue creciente hasta más o menos la misma situación, o sea, el mismo momento donde la tasa de crecimiento del producto total cambió. Partido de 2. Yo estoy haciendo muy mal alzada. Si ustedes tienen cuadriculado, háganlo tranquilo. Yo creo que necesito un nebulizador, me parece. Un cura. ¿Qué? No. No, porque para 0 trabajadores, el producto medio no existe producto medio. Está bien la pregunta esa. ¿No parte de 0? No parte de 0. Está bien la pregunta. No parte de 0. Y finalmente tenemos el producto marginal. El producto marginal nace, en nuestro gráfico, nace del mismo lugar que el producto medio. Tiene un crecimiento mayor al comienzo y después se igualan en una determinada cantidad de trabajadores. A partir de ahí empieza a ser más chico, ¿sí? O sea, pasa algo así. Partiendo del mismo lugar, ¿sí? Tiene un crecimiento mayor y lo corta cuando el producto medio está en su máximo. Fíjense que es 3. Esto es regla, ¿eh? El producto marginal se iguala al producto medio cuando el producto medio está en su máximo y a partir de ahí decrece. Se hace 0 cuando el producto total se hace máximo y se hace negativo cuando el producto total empieza a decrecer.
para mostrar un poco más lindo. Vamos a decirlo así, ¿no? Sería así. Yo no sé si es el mismo ejercicio, creo que no. Así que no se lleven por los números, ¿sí? Pero básicamente esa sería la idea. O sea, no es, el mismo no es la misma tabla, ¿está? Entonces no, va a decir, che, nos está coincidiendo, ¿ok? No es el mismo ejercicio. Después podemos hacer este en Excel y lo largamos en el grupo. Crece a tasa creciente, crece a tasa decreciente. Decrece. ¿Sí? Hay 2 puntos de inflexión acá. Hay 2 puntos de inflexión que tenemos que analizar. Crece a tasa creciente, crece a tasa decreciente, decrece. ¿Sí? Rendimientos marginales crecientes, rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? Y no para lo creciente. ¿Se comprende esta la diferencia entre rendimientos marginales crecientes y decrecientes? Rendimientos marginales crecientes, primera etapa, crece a tasas crecientes. Ahora nuestra ley de rendimientos marginales decrecientes, que es importante, empieza acá. Porque decimos cada unidad de factor variable que agregamos, ¿sí? Rinde cada vez menos en términos de producto total. Crece el producto total, pero crece más lento. ¿Más lento que qué? Que el crecimiento del factor variable. A un punto de saturación absoluta, de tal manera que agregar un factor variable reporta negativo. Exactamente. Esto que acabamos de decir ya es pregunta 4, había sido. Fíjense, dice en el gráfico anterior, yo lo mostraba recién el otro más lindo. En el gráfico anterior, ¿dónde empezaría a operar la ley de rendimientos marginales decrecientes? Esta parte hasta este punto de inflexión, ley de rendimientos marginales crecientes. No es decreciente. A partir de acá, decreciente. Acá crece a tasa creciente, crece a tasa decreciente, decrece. A partir de este punto, el crecimiento a tasas decrecientes, estamos frente a la situación donde opera nuestra querida ley. ¿A qué nivel de la curva de producto medio cruza la curva de producto marginal? ¿A qué nivel de la curva de producto medio cruza la curva de producto marginal? El producto marginal y la curva de producto medio se cruzan cuando el producto medio es máximo, está en su máximo. ¿Sí? Eso viendo el gráfico, un poco lo que decíamos. ¿Qué está ocurriendo en la curva de producto total cuando el producto marginal es igual a 0? Lo que te dice, cuando esto es igual a 0, ¿qué pasa? Está en su tope máximo a punto de empezar a decrecer. ¿Sí? Una unidad más de factor variable disminuye el producto total. Ya no solo no lo mejora, sino que lo perjudica. ¿Qué está ocurriendo en la curva de producto total cuando la curva de producto marginal está en su fase negativa? Un poco lo que decíamos recién. Cuando estamos en la fase negativa del producto marginal, estamos en la parte de caída del producto total. No sé si era así la pregunta o era al revés, pero era lo mismo. O sea, si vemos que el producto total está cayendo, es porque el producto marginal está en su fase negativa. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo con la curva de producto marginal cuando la curva de producto total se encuentra en su fase creciente acelerada?
Fase creciente acelerada es esta. Crecimiento a tasas crecientes. ¿Qué pasa con el producto marginal? Está por encima del producto medio. Está por encima del producto medio. Esa es una buena respuesta. Está por encima del producto medio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con la curva del producto marginal cuando el producto físico total está en su fase creciente a tasa decreciente? ¿Qué está ocurriendo con la curva del producto marginal? O sea, ¿qué pasa con nuestra curva azul cuando estamos en este tramo, donde el producto total crece, pero a tasas decrecientes? Está por debajo de la curva del producto medio. Además de estar en su fase negativa, estar en su fase decreciente, claro, además de estar en su fase decreciente positiva, está por debajo del producto medio. Qué lindo esto. Bueno, leemos todos juntos las consignas siguientes para hacerlo medio repaso, creo, ¿no? Y si hacemos algo en pizarrón, hacemos. Fíjense, ejercicio 5, calcular el producto total en una situación de producción en la que el producto medio es igual a 12 y la cantidad del factor variable es igual a 5. ¿Cuánto da eso? Calcular el producto total. Si el producto medio es 12 y el factor variable es igual a 5. Lo que nos está diciendo esto es que si el producto medio es igual a producto total dividido cantidad de factor variable, entonces el producto total es igual a producto medio por cantidad de factor variable. ¿No? Entonces lo que me está diciendo acá es, si el producto medio es 12 y el factor variable es 5, ¿cuánto es el producto total? Bueno, eso me pregunta la consigna. Ejercicio 6. Calcular la cantidad de factor variable que se emplea para generar. Calcular la cantidad de factor variable. Parecía el clima y yo dije, no lo puedo creer. Factor variable que se emplea para generar 32 unidades de producto, sabiendo que este factor de producción genera un producto promedio igual a 5 unidades. ¿Qué me está preguntando entonces? La cantidad de factor variable. Me dice, si esto se da así, la cantidad de factor variable sería producto total dividido producto medio, ¿no? Bueno.
6,4. Ok. O sea que estamos trabajando con la misma ecuación y la despejamos. El ejercicio 7 dice cuál será la variación que experimenta un producto en una situación de producción en el que el producto marginal es igual a 6 debido a una variación de una unidad en la cantidad del factor variable utilizado. ¿Se entendió la pregunta? Dice, el 7 dice, el factor de producción varió en 1, el producto marginal es 6. ¿Cuánto varía el producto total? Y sí, por definición, ¿no? Por definición. Si el producto marginal, la definición es cuánto varía el producto total cuando varía 1 el factor variable. La respuesta es el producto marginal. ¿Se comprendió, no? En la 8, una empresa tiene como producto total igual a 16 unidades. Si el producto medio es igual a 4 unidades por cantidad de factor variable utilizado, ¿cuál será la cantidad de factor variable utilizada? 4. ¿Sí? Producto total 16, unidades 4, producto medio 4, entonces cantidad de factor variable utilizada 4. Muy bien. Fíjense el ejercicio 10. ¿Cuál es el signo algebraico de una curva de producto marginal en un segmento en el que la trayectoria del producto total va de 26 a 20? Negativo. Va de 26 a 20. ¿Cuál es el signo algebraico de la curva de producto marginal? Te dice. Negativo, ¿no? Negativo, ¿por qué? Porque ya es menos que 0. Producto marginal 0 es acá. Entonces, yo te agradezco. No, más. Bueno, el 11, calcular el producto físico marginal. Una situación de producción en el que el producto medio, estando en su máximo nivel, alcanza el valor de 5,8 unidades. Esta otra forma de nombrarlo, ¿no? Puede ser. No sean tan enojones, ¿no? Están muy jóvenes como para estar enojados. ¿No es cierto? Dicen que va a llegar más arrugado después de cuando vos estás así. No sean. Yo tengo marcado a un lado acá. No me lo puedo marcar. Sí, yo tengo uno acá que parece un machetazo. Todo el día así. Me dan la computadora así. Ejercicio 11. A ver qué dice. Ejercicio 11. Calcular el producto marginal para una situación de producción en la que el producto medio físico, estando en su máximo nivel, alcanza el nivel de 5,8 unidades. ¿Cuánto? Es buena esta pregunta, ahora me doy cuenta. Ah, ahí está la respuesta. Pero igual a cuánto. Bueno.
O sea, el producto marginal. Dice, ¿cuánto es el producto marginal? Si sabemos que el producto medio está en su máximo. Son iguales. Cuando el producto medio está en su máximo, el producto marginal es igual al producto medio. Ejercicio 12. Ejercicio 12, lo que me plantea ya es una situación distinta. El ejercicio 12 lo que plantea es una situación distinta, una situación de largo plazo. O sea, en esta situación de largo plazo, el análisis y la producción, ¿qué no tiene? Factores fijos. ¿Qué no tiene? Factores fijos. Entonces, si no tiene factores fijos, nosotros estaríamos analizando, en este caso, en el largo plazo, ¿sí? Todos los factores son variables. Como todos los factores son variables, vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos en el análisis de la conducta del consumidor. ¿Sí? Así como nosotros usamos curvas de indiferencia, vamos a usar acá isocuantas. Vamos a explicar qué es una isocuanta. Las curvas de indiferencia que eran, ahora que ya rindieron y todo. Un conjunto de canastas, ¿sí? Que reportaban un mismo nivel de satisfacción, ¿no? Bueno, acá, cuando nosotros hablamos de isocuantas, va a ser, no sé, acá capital, trabajo, dos factores distintos, pero tienen una misma característica, todos son variables en el largo plazo. Lo que me va a mostrar una isocuanta, ¿sí? Es, vamos a poner isocuanta, es la cantidad, mejor dicho, son distintas combinaciones de factores que me reportarían un mismo nivel de producción. Distinta combinación de factores que me reportarían un mismo nivel de producción. Entonces lo que va a decir acá isocuanta, producción igual a 100. ¿Sí? En general, cuando ustedes vean la bibliografía, va a decir producción tanto. Vos le dices, ¿cuánto es eso? El nivel de producción. Ahora, el nivel de producción lo puedes llegar teniendo mucha maquinaria y pocos trabajadores, ¿sí? O teniendo mano de obra intensiva con poca maquinaria y muchos trabajadores. Encontrar las combinaciones, estas combinaciones de factor, que reportarían el mismo nivel de producción, nos hacen ubicarlas todas en una misma isocuanta. Obviamente, para nuestro análisis no vamos a tener solamente una isocuanta. Vamos a tener más de una isocuanta. De hecho, el práctico lo que plantea este práctico es tener analizada una empresa con 4 escalas de producción. ¿Sí? Es decir, que se puede llevar a 4 isocuantas. Las características de la isocuanta tienen que ser más o menos, o sea, no es más o menos, son las mismas características que las curvas de indiferencia. En eso de que no se cortan. En eso de que no se cortan, en eso de que son ubicuas. Siempre tenemos que encontrar cuánto rinde la combinación. ¿Está? Y le agregamos, en vez de recta de balance,
matar a alguien. Perdón. Evidentemente no estaba fácil la noche. Ahora hizo cuánta, le tenemos que agregar el análisis le hizo costo. Le hizo costo, ustedes fíjense. Acá ya aparece la palabra isocosto. Sí, la isocuanta nos explica cuánto produce la combinación y la isocosto va a decir cuánto cuesta las combinaciones. ¿No? El encuentro de los dos conceptos, lo que nos va a dar, o sea, el punto de equilibrio, en este caso va a ser el punto de equilibrio lo que nos va a decir es cuál es la cantidad máxima de producción que podemos alcanzar en un presupuesto determinado. ¿Sí? O puede explicarnos al revés. Suponiendo que nosotros tenemos otra isocuanta acá. Lo que nos puede explicar es, yo necesito producir 100. ¿Cuál es la combinación de factores que me reportaría el mínimo costo para producir 100? Son dos formas de explicar este punto de equilibrio. ¿Está? Teniendo en cuenta el presupuesto total, veamos cuál es el mejor rendimiento que podemos tener, o teniendo en cuenta la cantidad o el rendimiento que queremos obtener, ver cuál es el mínimo costo. Y para eso ustedes van a decir, utilizar esta combinación de factores. Meterle más máquina, menos trabajadores. Ah, no, subió la nafta 7% ayer. Bueno, entonces ¿a qué? Bajarle la máquina, meter más trabajadores porque el salario no subió tanto. ¿Se entiende? Entonces, es saber mover. Estamos hablando de un caso hipotético y no se desarrolla de corto plazo. Es en el largo plazo, una mirada de largo plazo. ¿Cuál es la mejor combinación en función de lo que nosotros disponemos de información? La información para hacer un isocosto va a ser el presupuesto total y va a ser el precio de los factores. Supongamos que PC es igual a 1 y PT es igual a 2. El presupuesto de la empresa es 16. ¿Está? PC es el precio de capital. Estoy calculando acá porque no dice mucho. Y PT dice el precio de el trabajo. Entonces, o trabajadores. Usted puede encontrar trabajadores o horas trabajadas también. Depende de la bibliografía. Muchas veces se usa la hora trabajo. Para que no sea la unidad trabajador con una persona la que estamos variando, sino la cantidad de horas que trabajamos. ¿Ah? Entonces, les pide que se construyan las isocuantas con esta información y se pide que se construya las isocosto con esta información. ¿Sí? Ahora, en el ejercicio 12, yo estoy diciendo así porque no vamos a llegar a hacerlo todo, ni a la mitad. En el ejercicio 12 lo que nos está pidiendo es que encontremos la tasa marginal de sustitución técnica. Para graficar las isocuantas no hace falta la tasa marginal de sustitución técnica. Ya tenemos las coordenadas, o sea, sabemos que todas estas corresponden a una curva de isocuanta, estas corresponden a una curva de isocuanta, esta otra y esta otra. La tasa marginal de sustitución técnica que reemplazaría en términos de consumidor a la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Le agregamos la palabra técnica, nos da una tasa de cambio de un factor por otro para mantenernos en el mismo nivel de producción total. ¿Sí? Es decir, si yo reduzco una unidad de capital o 4 unidades de capital, ¿cuántos tengo que agregar de trabajadores? ¿Para qué? Para seguir produciendo 100. ¿Sí? Para seguir produciendo 100. Entonces, la búsqueda va a ser ese coeficiente, ¿sí? Que es muy similar a una tasa de cambio. Y la conclusión del ejercicio va a ser encontrar la pendiente
de la curva de isocostos, como ese cociente de precios, que también lo habíamos visto en el consumidor, y que nos dé igual a las tasas marginales de sustitución técnica. La pregunta es, ¿con cuál es ese isocosto? ¿A cuál de las tasas, a cuál de las curvas de ISO cuántas se va a igualar y en qué punto sería? ¿Está? O sea, ese presupuesto alcanzaría para qué ISO cuánta y cuál va a ser su punto de equilibrio. Esas son las dos preguntas que se hacen en este caso. ¿Está? Yo les invito a que ustedes grafiquen las curvas de ISO cuántas. Esto es coordenadas. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Sí? ¿Todos están ahí? No, no pregunten qué grupo es, no me asustan, hasta yo estoy, imagínense que estoy leyendo ahí el sábado, qué sé yo. Ayer estaba jugando Argentina, mañana estaba goleando y mandaba mensaje. No sé, hay un grupo de micro. Y para no quedarnos tan atrás, para que ya sea un tema visto, lo mandamos ahí. Ahora yo trato de hacerlo en la compu. Aunque sea una de las... Hacemos las 4, hacemos todo. O sea, hacemos el ejercicio 12 y el 13. Jessica no está sola. Yo curso en casa también. Ahora este sábado tengo clases y me voy a quedar en mi casa. Una maestría que es híbrida, o sea que cada 15 días tengo que viajar a Buenos Aires y cada 15 días lo damos de forma online. En políticas públicas en la Universidad Austral. Y es lo mismo, es esa onda. Y es la maestría de la ciencia. Y bueno, me pasa como a Jessica. Juanita, sobre todo, quiere aparecer en la cámara, imagínate. Se complica. Bueno, estamos enfocados. Yo sentí que fluyó, al menos el tema. ¿Tá? Vine con un poco de miedo por el hecho de que hayan visto como hace 2 semanas la teoría. Por eso intenté refrescar lo más que pude conceptos generales. ¿Habían estudiado? Si yo vi que no estudiaron ni la unidad 1, ¿cómo van a estudiar esa cosa? Nada, está bien. Si estudiaron, está bien. Habían leído. Nada, está bien. Bueno, ¿cómo seguimos con esto? Nosotros tenemos que seguir, dar el práctico de costos, creo que lo vamos a dar el lunes. Práctico 8, que es costos. Y sí, las dos cosas van a tener el lunes. Práctica y teoría. Ahí voy a hablar con Walter y Prunella para ver cómo nos organizamos. Apague conmigo también. El lunes vamos a ver práctica de costos. Y ya tenemos que arrancar con teoría. Teoría de... Ah, mirá, ahí hay gente que no estaba, ¿viste? Mirá. Bien ahí, pasaron ya el link. El lunes vamos a ver práctica de costos. Y empezamos con morfología de los mercados. Ahí se pone más linda la segunda parte. Pero tenemos que tener bien comprendido la estructura de costos. Costo e ingreso tenemos que dar. Ingreso también nos dimos. Bueno, el lunes vamos a preparar todo para que avancemos con morfología de los mercados seguramente miércoles. Elecciones nacionales y no este fin de semana, el otro. Nos quedan 2 domingos.
No tengo. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos.